Desde el Camín Pensante les presentamos este video sobre las elecciones de este 8 de marzo y sobre los temas sobre la educación superior y la educación como tal. El fin del video no es decir si tienen que votar por este o tienen que votar por aquello, es simplemente presentarle la propuesta de los candidatos, hacer un proceso de concientización sobre las candidaturas y ya queda en el criterio propio si están de acuerdo, desacuerdo, apoyan, critican y si algo lo dejan en los comentarios. ¿Cómo piensas pasar tu experiencia de las aulas, digamos, al Senado? ¿Cómo piensas materializarlo en propuestas en el Senado? Bueno, lo primero es que el profe Charles viene haciendo un trabajo desde hace 2 años aproximadamente en las redes sociales con un único propósito: cómo hacer que el derecho le llegue a toda la gente de una manera sencilla, de una manera entretenida, sin perder la rigurosidad que ello exige. Que creamos una comunidad digital muy grande, la Escuela del Derecho para Todos, 2 ecosistemas adicionales donde le enseñamos a emprendedores y donde le enseñamos a los nuevos líderes sociales, políticos y cívicos del país. Y son cerca de 25.000 personas que se han beneficiado de nuestro trabajo. ¿Por qué el profe Charles salta del aula de clase al Senado? Porque queremos replicar eso y masificarlo. Queremos que la gente entienda y que sepa de primera mano qué hace el legislador, que entienda que las funciones del legislador son 3: hacer leyes, modificar la Constitución y hacer control político. No hace puentes, no hace escuelas, no hace colegios, no hace alcantarillados. Eso están diciendo los politiqueros tradicionales. Entonces, la propuesta que tenemos es llegar a presentar cerca de 10 proyectos de ley que ya tenemos rayados, 2 reformas constitucionales, pero también para visibilizarle a toda la sociedad, a toda la gente, lo que hace el Senado, para que al final del periodo de los 4 años el Senado sí trabaja. Por lo menos el profe nos convirtió eso en una aula de clase. Mi aula de clase es de 3.000 y 4.000 personas en un en vivo. Queremos es que toda la gente vea qué están haciendo sus senadores y sus legisladores. Ese es el propósito. Finalmente tiene una propuesta pedagógica, que toda la gente sepa que el Senado se puede convertir en una aula de clase y que va a haber un senador que se va a dedicar a trabajar dándole la cara con esas 3 funciones básicas. Ok, no. Pues me parece interesante ya el tema, digamos, del aula de clase en un en vivo. Me parece como innovador, obviamente, pero pues justamente pues pensando como tal en la educación, ¿cómo piensa usted o cuál cree usted que son los puntos a fortalecer en cuanto a educación superior que se pueda proponer desde el Senado? Bueno, estamos esperando que el presidente de la República sancione la modificación a la Ley 30, que es una reforma de carácter financiera. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en el próximo Congreso? Control político detallado y riguroso para que esa ley vaya al plan financiero del Estado, vaya al converse con las metas plurianuales en el que están fijadas en el marco fiscal de mediano plazo, que se metan a todos los proyectos y planes dentro de ese plan operativo anual de inversiones que debe tener cada entidad estatal. En ese orden de ideas, vamos a estar muy celosos de que esta modificación a la Ley 30, que en realidad lo que busca es que la inversión de la educación pública se acerque ya, que pase del 30% de lo que exceda el crecimiento del Producto Interno Bruto de un año a otro, que pase al 70%. Es decir, vigilar, garantizar que sí se cumpla por lo menos con ese 70%. El sector de educación de educación superior tiene un déficit de más de 25 billones de pesos acumulado. Es decir, tenemos en matrícula el 178% de sobrepoblación en relación con el presupuesto que está en el 78% a fecha de 2025. Dicho de otro modo, tenemos plata para 100, pero tenemos matriculados 178. En ese orden de ideas, nosotros queremos hacer control político precisamente para que esa ley se cumpla. Y obviamente
participar en todos los proyectos de ley de manera proactiva, de manera protagónica, de tal manera de que se pueda hacer una reforma integral. O sea, necesitamos apuntarle a más indicadores de cobertura, a más indicadores de calidad, que el tema de investigación no sea un asunto por si alcanza plata o que lo puedan hacer solo las universidades más grandes de este país, que cualquier universidad pública de este país pueda pensar en que va a desarrollar proyectos de investigación, pues finalmente el alma de la universidad es la investigación. El tema de infraestructura educativa, ojo, cuando hablamos de infraestructura, grandes nodos de corrupción giran en torno a la infraestructura. Se roban una escuela, se roban un colegio, no se van a robar un laboratorio, no se van a robar una universidad, se la roban. Control político. Entonces, yo creo que hay muchos retos y como senador vamos a estar vigilantes. Por eso el profe Charles sale de un escenario digital a un escenario congresional de manera independiente, a alzar la mano y a mostrarle a cerca de 180.000 personas que nos siguen en todas las redes: venga pues, ayuden ustedes a escrutar esta vaina, porque yo voy a estar solo. Bueno, seguramente habrá algunos senadores con los que vamos a simpatizar en las maneras. Sí, claro. Pero, ¿y si no? Hay 180.000 personas que hoy nos ven todo el tiempo y que esas van a ayudar a hacer veeduría y van a poner en la retina pública lo que hace el congresista. Gracias por aceptar este espacio y como primera pregunta, pues tú en el debate hablaste un poco de fortalecer la educación básica para llegar a niveles superiores y quisiera preguntarte cómo desde el Senado vas a promover o vas a básicamente materializar estas propuestas. Bueno, primero hay que modificar la Constitución porque la Constitución renuncia a 3 grados de educación inicial y a 10º y 11 como educación obligatoria. O sea, hoy solamente es obligatorio estudiar desde transición hasta 9º y esto es crítico porque en 9º precisamente desertan las y los jóvenes, además a raíz del reclutamiento de menores, esta deserción ha venido incrementándose. Te voy a dar solo un dato. En Bogotá, el 46% de los pelados que deberían estar en 10º no están. En Bogotá, casi la mitad. En Guaviare apenas el 4% están viendo clases en 10º. Así que primero hay que hacer obligatoria toda la educación inicial y de 10º a 11. ¿Para qué? Para ahí sí exigir al Estado colombiano derrumbar barreras de esas personas que desertan. Entonces eso es una agenda legislativa. 2, el sistema general de participaciones, que nadie habla de esto, pero es de donde sale la platica para los colegios públicos y para el saneamiento básico. Cualquier reforma al SGP tiene que respetar el presupuesto de la educación básica y media. ¿Por qué lo digo? En este gobierno se aprobó una reforma al acto legislativo. Yo estaba en la comisión primera del sistema general de participaciones y presentaron una proposición para sacar de esa platica para pagarle los salarios a los concejales. Así que de esta platica no se puede sacarse para mecatearse 1000 cosas, no, es sagrada para la educación básica y media. Ahí ya te di 2 ideas y bueno, control político obviamente. Listo. Y como segunda pregunta, ¿cómo propones reforzar también desde el Congreso un poco la educación en los territorios? Lo del Sistema General de Participaciones para mí es la respuesta porque ¿qué es el Sistema General de Participaciones? Esta es la riqueza que recauda el Estado colombiano a partir de los impuestos, en su mayoría del gobierno nacional central. La Constitución había prometido descentralizar estos recursos y no se cumplió a lo largo del tiempo. Entonces, para que haya más recursos para las regiones es fundamental que esos recursos se distribuyan de una manera distinta. Necesita una reforma al SGP para, por ejemplo, saldar la deuda con los colegios públicos que se caen, que no tienen agua potable, que no tienen internet. Así que en esa pregunta voy a ir de nuevo a la reforma del Sistema General de Participaciones y una cosa que me ha estado martillando la cabeza que tiene que ver con los profesores y las profesoras, cómo hacer para que ellos tengan mejores condiciones para que vayan al territorio a dictar clase allá y a que la calidad y la formación que reciban esos peladitos y esas peladitas sea de buena calidad. El profesor Julián de Subiría ha hablado de que los peores resultados en saber pro de lectoescritura son los de los licenciados, entonces vamos a tener que intervenir en las condiciones de calidad de los programas de licenciatura para mejorar esas condiciones. Listo, Jennifer, muchas gracias. Gracias a ustedes. Como base que tenemos es básicamente desde el Senado y como tu experiencia ya como legislador, ¿cuáles crees tú que pueden ser los retos a nivel estructural que tenemos por mejorar en la educación superior? Yo creo que en el tema de educación superior faltan 4 grandes discusiones. Una primera discusión en materia de educación superior es el tema de gobernabilidad de la universidad. Si bien la Universidad Nacional, la Pedagógica, la Distrital, incluso la UIS, la de Santander, la del Valle, son universidades que tienen una
capacidad de administrativa muy grande. Lo cierto es que el resto de universidades regionales están tomadas por el clientelismo político y son utilizadas como contrataderos. Entonces hay que cambiar la forma de gobernabilidad de las universidades. Esa es una discusión. La segunda discusión es una reforma integral a la Ley 30 en educación superior, sobre todo para discutir los temas de calidad de educación, qué significa calidad, y la reforma de cara al futuro de la sociedad colombiana. Hay una discusión profunda que está muy ideologizada, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de educación terciaria, educación para la vida y demás. Lo tercero ya obviamente aplica más al nuevo estatuto docente. En eso FECODE no ha podido ponerse de acuerdo y ya requerimos una actualización de ese estatuto docente. Y lo cuarto, en materia de educación, pues digamos, tiene que ver con todo este giro que la propia situación demográfica de Colombia va a llevar al tema de posgrados de la mayoría de universidades. Entonces, por ahí nos tenemos que ir y dejar de tener las grandes discusiones. Listo. Y ya para terminar, respecto al tema del ICETEX, ¿cuál es su opinión frente a esto? En el tema del ICETEX, yo creo que lo que puede hacer el gobierno nacional es que lo que yo creo que ya dijeron que iban a hacer, destinar una partida presupuestal importante para reducir o condonar los intereses. Va a ser muy difícil condonar las deudas, pues porque eso funciona como banca, pero sí poder inyectar una gran cantidad de recursos para que la gente no pague tanto interés. Yo creo que en eso ya hay un acuerdo en el Congreso de la República, pero además es una decisión de gobierno. Ahora bien, si modificamos, que es lo otro, pasarle el ICETEX a una situación de la cual sea como un estatuto, como una institución dedicada a becas, pues eso requiere una transformación legislativa, pero por el momento lo que yo creo que nosotros podemos hacer es que el Congreso, en el próximo presupuesto nacional, destine una partida presupuestal grande para condonar intereses.